Bienvenidos a tu canal Química General en Acción. Mi nombre es Edgar del Carpio y en esta píldora del conocimiento, esta cápsula del saber, estudiaremos ahorita los factores que influyen en las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular vía SN2. Básicamente son 4 factores los que influyen en las reacciones SN2 y alteran si una reacción determinada va vía SN2 o no va vía SN2, o si una reacción ocurre de manera más rápida o más lenta. Y estos factores son básicamente el sustrato, el nucleófilo, el grupo saliente y el solvente. Factores que influyen en las reacciones vía SN2. El primer factor, y uno de los más importantes, es el sustrato, debido a que, como se puede leer, el sustrato es uno de los factores más determinantes en la velocidad de las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular y son fuertemente susceptibles las reacciones vía SN2 al impedimento estérico. De manera que si yo tengo un haluro de alquilo no sustituido, llamo no sustituido porque este carbono que está unido al átomo de bromo, que es el halógeno, no está unido a ningún otro carbono. Entonces digo que es un sustrato no sustituido, reacciona sumamente rápido porque debemos recordar que las reacciones vía SN2 es un proceso concertado en el cual va a ocurrir la ruptura del enlace carbono-bromo al mismo tiempo que ocurre la ruptura del enlace carbono-nucleófilo. De manera que el ataque al nucleófilo siempre es por la cara opuesta. Entonces, sustratos no impedidos reaccionarán muy rápido a las reacciones vía SN2. Los haluros de alquilo primarios también reaccionan rápidos, no tanto como los no sustituidos a las reacciones vía SN2, porque se puede dar el ataque por la cara opuesta. Igual que los haluros de alquilos secundarios, que reaccionan vía SN2, pero su velocidad de reacción es más lenta. Si yo tengo un haluro de alquilo, como en este caso primario, porque este carbono que está unido al bromo está unido a un solo carbono, pero está muy impedido estéricamente, es decir, adyacente al centro de reacción, que es este carbono que está aquí, que es electrofílico, tengo un carbono terciario que es muy impedido estéricamente, es un primario muy impedido estéricamente, no reaccionará o reaccionará muy lento a las reacciones vía SN2, y los haluros de alquilo terciario no reaccionan vía SN2 porque, como veremos más adelante, está impedido el ataque nucleofílico por la cara opuesta. Entonces, la incorporación de grupos alquilos alrededor de carbonos que sufren la sustitución disminuye la velocidad de reacción de manera considerable. Y podemos verlo en estas curvas de energía en función de coordenadas de reacción. Un haluro de alquilo no sustituido, un metil sustrato, reacciona muy rápido y la energía de activación es muy pequeña para pasar de reactivos a productos. Un haluro de alquilo primario, la energía de activación es un poco mayor. Un haluro de alquilo secundario, la energía de activación sigue siendo mayor. Y si fuera un terciario, la energía de activación sería muchísimo más grande y por eso las reacciones vía SN2 nunca ocurren con haluros de alquilo terciario. Podemos ver en este caso que si yo tengo una reacción y estoy comparando el efecto del sustituyente y tengo, por ejemplo, un grupo etilo, RX, y asigno arbitrariamente que el haluro de etilo tiene una velocidad de reacción de 1, si yo tengo un metilo, sustituyo el etilo por un metilo, fíjense que estoy disminuyendo el número de átomos de carbono en la cadena carbona, es decir, paso de un haluro de alquilo primario a uno no sustituido, la velocidad de reacción es 30 veces mayor. Si ahorita tengo un haluro de alquilo secundario, como un radical isopropilo, la velocidad de reacción de 1 disminuye a 0.002. Y si tengo un haluro de alquilo terciario, un haluro de alquilo primario muy impedido estéricamente, su velocidad de reacción es prácticamente insignificante mediante un mecanismo SN2. Y el sustrato buscará otra vía para reaccionar, principalmente un mecanismo SN1. Aquí les presento que el grupo de Google Classroom tiene la presentación interactiva, como vendría siendo el ataque nucleofílico de un haluro de alquilo no sustituido. El ataque es por la cara opuesta directamente. Entonces se da muy rápido la reacción en el bromuro de metilo. En un haluro de alquilo, por ejemplo, primario, como el bromuro de etilo, se da por la cara opuesta, pero ya este grupo etilo, este grupo metilo, perdón, que tengo aquí al lado del carbono unido al halógeno, por estos hidrógenos van a impedir, al menos de manera parcial, el ataque nucleofílico. Este grupo metilo se representa aquí, en su forma, se representa aquí de esta manera, en su representación tridimensional. Si es un haluro de alquilo secundario, podremos ver que en este caso, como en el bromuro isopropilo, ahorita los dos grupos metilos con sus pares de hidrógenos van a imposibilitar aún más el ataque nucleofílico por la cara opuesta. Y si tengo ahorita un bromuro de terbutilo, que es
o el haluro de alquilo terciario, ya los grupos metilos van a imposibilitar totalmente el ataque nucleofílico por la cara opuesta y por lo tanto las reacciones BSN2, como he mencionado varias veces con anterioridad, no ocurren en haluros de alquilo terciario. Los haluros de alquilo terciario, básicamente, su mecanismo es vía reacción de sustitución nucleofílico unimolecular, es decir, SN1. También tenemos que, si yo tengo una reacción vía los cicloalcanos también pueden sufrir reacciones vía SN2. Y el ataque también se da por la cara opuesta al grupo saliente. Si en este caso tengo el bromuro de ciclo pentilo, el ataque se da por la cara opuesta al grupo bromuro, formando un intermediario en donde el carbono inicialmente va a tener una geometría trigonal planal en ese estado de transición. Igual, cuando tengo una silla de ciclo hexano, el ataque se tiende a dar por la cara opuesta. Lo que pasa es que, como hemos visto con anterioridad en los temas de estereoquímica, generalmente los grupos voluminosos se ubican en posición ecuatorial como el bromuro, pero el ataque por la cara opuesta se va a ver ligeramente impedido, se va a ver impedido por los hidrógenos que están en posiciones 1,3 diaxial y por lo tanto, para poder realizar la reacción de sustitución, principalmente la molécula va a hacer un cambio en su configuración de silla, pasando de una posición ecuatorial a una axial para que el ataque nucleofílico sea por la cara opuesta. Y esto se va a ver, esta interconversión se va a ver favorecida o desfavorecida dependiendo de los otros sustituyentes que tenga la molécula. Esta tabla es sumamente importante porque me ayuda a comparar cómo es las velocidades medias de sustitución en derivados cicloalquílicos, es decir, las reacciones de sustitución nucleofílica molecular vía SN1 y SN2 si tengo un haluro alquilo cíclico. Y podemos ver que las reacciones SN1, cuando yo tengo ya mayor a 5 átomos de carbono, ocurren mucho más rápido en un BSN1 en un anillo, por ejemplo, que tenga 6, 7, 8, 9 y 10 átomos de carbono que BSN2. Y esto es sencillo porque una vez que se ocurre la ruptura del enlace carbono-grupo saliente, el carbono donde estaba unido el grupo saliente adopta una geometría trigonal planal vía con una hibridación SP2 y es más fácil que ocurra el ataque nucleofílico por cualquiera de las dos caras, mientras que un SN2 es un proceso concertado donde el ataque nucleofílico siempre tiene que ser por la cara opuesta. Ok, esto es sumamente importante. El nucleófilo, como mencioné con anterioridad, en la anterior entrega de las reacciones vía SN2, las reacciones SN2 se favorecen cuando yo tengo haluros de alquilo o cuando tengo nucleófilos muy fuertes. Entonces, mientras más fuerte sea el nucleófilo, mayor será la velocidad de reacción vía SN2. Y aquí podemos ver esta tabla comparativa, si estoy comparando distintos compuestos, que en ciertos casos la nucleofilicidad, especialmente cuando estábamos hablando en un periodo, se relaciona con la basicidad. Mientras mayor sea el nucleófilo, como el caso de esta serie de nucleófilos con oxígeno, donde tengo el acetato, tengo el fenóxido, tengo el hidróxido y tengo el metóxido, a medida que yo aumento el carácter nucleofílico, voy a aumentar la velocidad de la reacción. Igual en esta serie de nucleófilos con nitrógeno. Tengo la piridina, el amoníaco, una amina secundaria y una amina terciaria. Aunque tengo que tomar en cuenta los impedimentos estéricos que ocurren con la amina terciaria. Igual que las reacciones vía SN1, las reacciones SN2, es necesario que yo tenga un muy buen grupo saliente, porque a medida que yo tengo un muy buen grupo saliente, se va a romper más fácil el enlace carbono-grupo saliente para ser sustituido o desplazado por un enlace carbono-nucleófilo. Entonces, igual que teníamos el SN1, el yoduro, los sustratos, los haluros de alquilo que tengan yoduro van a reaccionar más rápido que los que tengan bromuro, a su vez que los que tengan cloruro y a su vez que los que tengan fluoruro, porque a medida que el halógeno es más voluminoso, se hace mejor grupo saliente, ya que la carga negativa se distribuye de mejor manera sobre la superficie. La base conjugada que se va a formar, en este caso, de los ácidos conjugados, es menos reactiva. Debemos recordar esa analogía. Con respecto a otro factor influyente es el solvente. En las reacciones SN1, la velocidad de reacción se veía favorecida o incrementaba cuando yo tenía solventes polares.
especialmente si tenía un solvente polar prótico, porque en una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1, yo necesito solvatar el intermediario carbocatiónico que se forma, mientras que las SN2 es todo lo contrario. Solventes de baja polaridad favorecen el mecanismo vía SN2, es decir, solventes poco polares no solvatan de manera eficiente el nucleófilo. ¿Por qué? Los nucleófilos en las SN2 generalmente son especies cargadas negativamente, que tienen una gran densidad de carga negativa, por ejemplo el etóxido de sodio. Si yo coloco un alcohol, por ejemplo, un metanol o el agua, que es un solvente polar prótico, va a formar puentes de hidrógeno con este nucleófilo y va a dificultar que él llegue más fácilmente al centro de reacción para que ocurra la reacción de sustitución nucleofílica. Es por eso que las reacciones vía SN2 principalmente se ven favorecidos con solventes no polares apróticos como DMCO, que es dimetilsulfoxi, DMF, que es dimetilformamida, acetona y tetracloruro de carbono. Ok, entonces el solvente también influye en las reacciones vía SN2. Aquí podemos ver un caso para formar la butilacida a partir del bromuro de butilo, en donde si yo tengo metanol, la velocidad de reacción es 1, pero si tengo dimetilformamida, la velocidad de reacción es de 2700, a pesar de que el metanol tiene una constante permeabilidad eléctrica de 33 y la dimetilformamida de 37. Básicamente es porque la dimetilformamida es un solvente polar, pero no es capaz de formar puentes de hidrógeno como el metanol. Entonces la solvatación del nucleófilo en dimetilformamida no va a ser tan eficiente como si podría darse en metanol. Las reacciones SN2 pueden ocurrir en nuestro organismo, como mencioné anteriormente. Tenemos en nuestro organismo reacciones de sustitución nucleofílica. Un caso de ello es la reacción de las reacciones que ocurren con metiltransferasas, reacciones enzimáticas, que tenemos que básicamente inicialmente ocurre el ataque nucleofílico de este par de electrones del oxígeno, este CH3, debido a que está unido a un azufre cargado positivamente, va a hacer que este carbono sea electrófilo porque el azufre no va a querer donar más densidad electrónica y esta reacción es catalizada por la O-metiltransferasa. Ok, cuando estén viendo la presentación interactiva disponible en el grupo de Google Classroom, por favor, hagan clic en este video para que investiguen o puedan observar un poco más acerca de las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular o reacciones vía SN2. En nuestra próxima entrega discutiremos algo muy importante sobre la competencia que existe entre las reacciones vía SN1 y vía SN2. Espero que este video haya sido de tu agrado y no olvides consultar mis próximos videos. Muchas gracias.